Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Romero, este es el episodio número 65 y Filoso Ando, y estamos de vuelta para quienes no lo saben, si tal vez están escuchando esto dentro de mucho tiempo. Pasamos un pequeño periodo de descanso en el cual yo estaba reorganizando un par de cosas y les agradezco mucho la paciencia que tuvieron. En el tiempo que estuve lejos, nuestra audiencia de TikTok y de Instagram creció muchísimo por un par de buenos videillos ahí que pegaron. Les agradezco mucho por el apoyo y si llegaron aquí por esos videos, déjenmelo saber. Ahora bien, si estamos aquí, no es para hablar de eso. Estamos para hablar no del pasado, sino del muy pasado. Específicamente, del pasado escolástico. Los últimos episodios estuvimos hablando de la previa a la escolástica. Figuras como Alejandro de Ales o Robert Grosseteste. Y ahora vamos a hablar de no solo un gran escolástico, el primero de los grandes escolásticos, sino que un alumno de Alejandro de Ales que compartía la misma idea de que todo se originaba de la luz, de Robert Grosseteste. Esta persona en específico es San Buenaventura. San Buenaventura, que nace en Giovanni di Fidanza alrededor del año 1217, en Italia, fue una figura clave en la orden franciscana y un influyente filósofo y teólogo medieval. Su vida estuvo profundamente marcada por su integración de la espiritualidad franciscana con el pensamiento intelectual de su época. Al ingreso en la Orden de los Hermanos Menores, que fue fundada por San Francisco de Asís, desarrolló una visión espiritual basada en la pobreza, la humildad y la contemplación divina. Se traslada a París, donde recibe una educación superior en teología en la Universidad de París, una de las instituciones más prestigiosas de su tiempo, donde estudia bajo la influencia de las obras de San Agustín, Aristóteles y los escritos de los padres de la Iglesia. En 1257 es elegido como el ministro general de la Orden Franciscana, que desempeña con un éxito al guiar a los franciscanos en tiempos de tensión entre los grupos más estrictos y los más moderados. También trabajó en estrecha colaboración con el papado y recibió el título de cardenal obispo de Albano. San Buenaventura vivió durante una época de intensa actividad intelectual y religiosa. El redescubrimiento de los textos de Aristóteles a través de los lentes de los musulmanes y de los judíos, como hablamos previamente, influyó profundamente en el pensamiento filosófico y teológico de su tiempo. Al mismo tiempo, las universidades medievales se estaban consolidando como centros de conocimiento y los debates entre las órdenes mendicantes y los estudiosos seglares eran frecuentes. Buenaventura fallece en 1274 durante el Concilio de León, un evento convocado para intentar reunificar a las iglesias occidentales y orientales. Fue canonizado en 1482 por el Papa por el Papa Sixto IV y proclamado doctor de la Iglesia en 1588 por el Papa Sixto V, con el título de Doctor Seráfico. La filosofía de San Buenaventura está profundamente arraigada en su comprensión de Dios como la fuente y el fin último de todo. Aunque utilizó herramientas filosóficas de Aristóteles, su pensamiento se inclinó más hacia el neoplatonismo agustiniano, aunque no en el camino de Plotino, subrayando la importancia de la iluminación divina en el conocimiento humano. A mí me parece que la parte más interesante de San Buenaventura es su metafísica. Él concebía la realidad como una participación en la bondad divina, con una jerarquía que va desde las criaturas materiales hasta los seres espirituales, culminando en Dios como el ser necesario y la causa última de todo. En esta jerarquía, las criaturas materiales manifiestan la bondad divina en su belleza, orden y funcionalidad, reflejando las ideas ejemplares de Dios. Los seres espirituales, como los ángeles y las almas humanas, participan más plenamente en la naturaleza divina mediante su capacidad de conocimiento y amor, actuando como intermediarios entre lo material y lo divino. Su metafísica está centrada en el concepto de la contingencia radical, es decir, todo lo creado depende completamente de Dios, no solo para su origen, sino también para su existencia continua.
En oposición a la idea aristotélica de la eternidad del mundo, Buenaventura defiende la creación temporal del universo como un acto libre y amoroso de Dios. Hay algo muy interesante de Buenaventura aquí, y es, él decía que Dios no pudo crear el mundo en 7 días, sino que lo creó en 6. Lo cual no entendí muy a profundidad, más que un origen de su idea de que lo primero es la luz, que ahorita entraremos en profundidad de eso. Pero es algo que no debemos ignorar, porque es discutir, o más bien desafiar o negar, uno de los textos más aceptados y más replicados a lo largo de la religión. El atreverse a decir, sobre todo en esta época, siglo XIII, la Biblia, el Génesis, está mal, y no fueron 7 días, sino que fueron 6, es un acto muy atrevido, que parece muy interesante. Pero este no es el único acto atrevido que tiene San Buenaventura, sobre todo en su metafísica. Para San Buenaventura, todo es esencia y forma. La esencia es lo que puede ser, la forma es cómo eres, y la mezcla de estos dos hacen tu individualidad. Es decir, tú como individuo no eres únicamente lo que puedes llegar a ser, ni eres únicamente lo que se ve de ti, tu comportamiento, tu físico, tu existencia. Tu individuo es la mezcla perfecta de estas dos cosas, que viene derivada de la luz. Para Buenaventura, lo primero que existió fue la luz. Por eso, él dice, no puede ser que Dios haya creado la luz, porque la luz existe antes que el sol, y ese es el argumento que él usa. Pero para él, la luz existe, y de la luz se van creando más formas y más formas y más formas, todo se va derivando. La luz obviamente crea Dios. Pero cuando algo se deriva, no deja lo anterior de existir. Entonces él dice que se va sumando, es sumatorio. Entonces la luz, después tiene la sombra. Entonces la sombra existe como la evolución de la luz. Después se crean los astros tienen luz y sombra. No dejan de existir. Después de ahí sale el planeta, del planeta salen de los animales sale el hombre, o sea, así sucesivamente. Lo que es increíble, y si con algo se pueden quedar en este texto, es San Buenaventura creía en que Dios creó todo, pero también creía en la evolución, lo cual a mí en mi investigación me sorprendió muchísimo. San Buenaventura decía que Dios en nuestra esencia metía nuestra posible evolución. Es decir, si Dios creó, vamos a decir, al simio, dentro de la creación del simio, dentro de la esencia del simio, existe la potencia del neandertal y del humano. San Buenaventura, en el siglo XIII, ya estaba discutiendo la opción de la evolución, tal vez no darwiniana, pero recordemos que hoy en día todavía parecen ser posiciones opuestas la fe y la creencia en la evolución, en la selección natural. Supongo que lo único que discutiría Buenaventura con Darwin es que Darwin hablaría de la mutación aleatoria, mientras que San Buenaventura diría que todo esto es prediseñado. Pero creo que es un buen ejemplo de cómo se pueden conciliar dos ideas opuestas en ánimo de estudiar el amor al conocimiento. A fin de cuentas, bueno, yo no soy un hombre muy religioso, pero estoy seguro que en el momento que, como todo buen investigador, todo buen estudioso, le pregunté a mis profesores, oye, pero ¿cómo es posible la evolución y Dios al mismo tiempo? Si me hubieran contestado así, a lo mejor me hubieran convencido. Pero bueno, esto para decir, San Buenaventura cree en la evolución como consecuencia de la voluntad divina de Dios, es decir, esta sigue siendo el plan de Dios. Cree que todo está creado de forma y de esencia, y que el origen de todo, el arjé, es la luz. La luz, por supuesto, derivada de Dios. Él desarrolla la teoría de las razones ejemplares, de la que hemos hablado antes, según la cual las ideas divinas son los modelos eternos de todas las cosas creadas. Estas razones ejemplares contenidas en la mente divina explican el orden y la armonía del universo.
Además, Buenaventura subraya que la creación es un reflejo de la Trinidad, con las criaturas mostrando vestigios de una estructura divina. Ahora hablemos un poco de su antropología. En su antropología, Buenaventura describe al ser humano como una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, dotada de cuerpo y alma. El alma humana, teniendo una estructura tripartita, basada en las potencias vegetativas, sensitivas y racionales. Sin embargo, lo que distingue al ser humano en su capacidad para elevarse hacia Dios, lo que distingue al ser humano es su capacidad para elevarse hacia Dios a través de la contemplación y el amor. El alma humana posee una orientación innata hacia Dios, cuya realización plena se logra en la unión con Él. Buenaventura consideraba que el pecado oscurece la imagen divina en el ser humano, pero la gracia y la iluminación divina permiten su restauración. En este sentido, la vida moral y espiritual se convierte en un viaje hacia la perfección divina. Este viaje implica no solo la purificación de los vicios, sino también el crecimiento en virtudes teológicas como la fe, la esperanza, el amor. Buenaventura exploró con detalle cómo el alma refleja la Trinidad divina, destacando las tres potencias principales del alma, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Aquí comenzamos a ver un poquito de esa influencia de las traducciones musulmanas de Aristóteles, que aunque Buenaventura dice estar en contra de él, suele citar. La memoria conecta el alma con su origen divino, permitiendo que el ser humano recuerde su dependencia de Dios. El entendimiento, iluminado por la gracia, busca la verdad divina, mientras que la voluntad, orientada por el amor, dirige las acciones hacia el bien supremo. Esta interrelación establece un marco donde la moralidad y la espiritualidad se convierten en caminos hacia la perfección divina, uniendo el conocimiento, la contemplación y el amor en un proceso integral de ascenso hacia Dios. Estas potencias están destinadas a conectarse con las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la memoria, el ser humano recuerda su origen en Dios. En el entendimiento, reconoce la verdad divina. Y en la voluntad, busca amar y unirse a Dios. Esto también suena un poquito a San Agustín. Además, Buenaventura consideraba el cuerpo humano como una parte integral del ser humano. Aunque el alma fuera superior, el cuerpo también tiene un propósito divino y debe ser cuidado y respetado, ya que participa en la redención y en la glorificación futura. Ahora hablemos de la epistemología, y como siempre me gusta recordarles, la epistemología es el estudio de cómo sabemos lo que sabemos, a través de qué mecanismos aprendemos lo que aprendemos. La epistemología de Buenaventura se basa en el principio de que todo conocimiento verdadero proviene de Dios. Siguiendo la tradición agustiniana, desarrolló la teoría de la iluminación divina, que sostiene que el entendimiento humano requiere de la luz divina para captar las verdades eternas. Esta idea contrasta con las epistemologías de otros pensadores como Tomás de Aquino, quien otorgaba mayor énfasis a la capacidad natural de la razón humana para alcanzar el conocimiento, aunque también reconocía la necesidad de la fe para comprender las verdades reveladas, pero de Santo Tomás hablaremos después. En Buenaventura, la dependencia en la gracia divina es más central y permea todo el proceso cognitivo. Para él, la razón humana es limitada y dependiente, y solo alcanza su pleno potencial cuando es guiada por la fe y la gracia. Buenaventura, como buen escolástico, le gustaba dividir todo en tres, y distingue en tres los niveles de conocimiento. Los distingue en el conocimiento sensorial, que está basado en la percepción de los objetos materiales, en el conocimiento racional, que organiza y analiza los datos sensoriales mediante la razón, y en el conocimiento contemplativo, un conocimiento superior que permite al alma percibir las realidades divinas y eternas a través de la iluminación. Ahora, la tentación sería relacionar, como hace Buenaventura, estas tres con tres diferentes aspectos de Trinidad, ¿no? Uno podría pensar, el conocimiento racional es el Padre, el conocimiento sensorial es el Hijo y el conocimiento contemplativo es el Espíritu Santo. No, porque aquí hay una tendencia a una jerarquía. Es decir, el conocimiento sensorial es entendido como ligeramente inferior al conocimiento racional, que a su vez es inferior al conocimiento contemplativo.
y decir que uno de los tres aspectos de la Trinidad es superior a los otros dos sería blasfemo. Entonces, yo, aunque vi un par de intentos en las investigaciones de hacer esa relación, no creo que es algo que Buenaventura realmente intentará hacer. Nada más es nuestra necesidad humana de coordinar números. En fin, Buenaventura argumentaba que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar a Dios. La ciencia y la filosofía deben estar subordinadas a la teología, ya que esta última proporciona las verdades más altas y esenciales. Además, en su epistemología integra una visión profundamente afectiva, afirmando que el amor juega un papel central en el proceso del conocimiento. Solo amando a Dios puede el ser humano alcanzar un conocimiento verdadero y transformador. Y yo sé que nuestra tendencia es decir, clásica posición religiosa, clásico, escolástico, la. Pero yo les propongo cambiar esto y pensar a lo mejor, si cambiamos el nombre de Dios hacia la historia y hablamos de amar la historia y de a través de nuestro amor de la historia conocer la historia y conocernos a nosotros mismos en la historia, activamente. Esto suena como la epistemología del espíritu de Hegel. A lo mejor, aunque hoy en día no estemos de acuerdo, o algunos no estemos de acuerdo, con esta idea afectiva del conocimiento, siento que sí dio las bases estructurales que después tomaría un Spinoza, al quien después llamarían hereje por panteísta, y de lo que tomaría Spinoza, poco a poco llegaríamos a Hegel. Yo creo que estos escolásticos realmente hay que valorarlos como lo que son, y es un paso esencial y consecuencias de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. En fin, en su obra Itinerarium Mentis in Deum, Buenaventura describe un proceso místico dividido en 6 etapas que guían el alma hacia Dios. Estas etapas progresan desde la contemplación de Dios, en las huellas del mundo sensible, pasando por la reflexión de su imagen en el alma humana hasta alcanzar la unión con Él, en un éxtasis trascendental. Cada etapa involucra tanto un esfuerzo intelectual como espiritual, donde el alma se purifica, se ilumina por la gracia divina y finalmente trasciende hacia la comunión con Dios en su plenitud. Este proceso no es solo intelectual, sino también espiritual y emocional, ya que el alma debe purificarse de pasiones desordenadas para captar la luz divina. En esta misma obra, que traduce al español El viaje del alma hacia Dios, Buenaventura describe este proceso y en el proceso divide la contemplación de Dios en las huellas de Él en el mundo, la imagen divina en el alma humana, y Dios mismo, más allá del mundo sensible y la razón. Para terminar, cabe mencionar que Buenaventura realmente criticaba mucho a Aristóteles. Aunque respetaba su obra, Buenaventura cuestionaba sus postulados, como la autonomía de la razón y la eternidad del mundo. Para Buenaventura, el tiempo y el espacio tienen que existir después de Dios. Lo cual yo siempre les digo, el hecho de que siquiera se cuestione el tiempo y el espacio es un acto titánico. O sea, nosotros hoy en día damos por entendido que estamos aquí y ahora. Pero si lo piensan, eso no es algo tan evidente. En fin, tal vez estoy dándole mucho. Me gustó mucho este filósofo. Buenaventura decía que el aquí y ahora tenía que ser después de Dios, porque el tiempo no puede ser previo a Dios. Y si el tiempo no puede ser previo a Dios, no puede ser infinito. Por consiguiente, el tiempo es finito y Aristóteles está equivocado. Eso es lo que decía Buenaventura. Él argumentó que la razón sin la guía de la fe es insuficiente para alcanzar las verdades últimas y subrayó que la filosofía debe estar subordinada a la teología, ya que el fin último del conocimiento es la contemplación de Dios. Obviamente, criticar a Aristóteles bajo el lente de Buenaventura es ignorar unos contextos históricos importantes, ¿no? Aristóteles todavía vivía en una Grecia politeísta. El pensamiento de Buenaventura influyó profundamente en la tradición franciscana y en la escolástica medieval. Su síntesis de fe y razón, junto con su énfasis en la espiritualidad mística, inspiró a generaciones de pensadores como Escoto y los renacentistas. Hoy se le reconoce como una de las figuras más importantes de la teología cristiana medieval.
y la profundidad de su metafísica, su visión holística del ser humano y su compromiso con la epistemología iluminada por la fe lo convierten en un referente esencial para comprender la filosofía cristiana de la Edad Media. Y esto solo hace todavía más impresionante que este hombre crea en la evolución. Tal vez no la misma evolución en la que creemos tú y yo, queridos oyentes de filosofía, pero cree en la evolución. ¿Por qué no podemos aproximarnos a tener un diálogo con los creacionistas y decirle, mira a tu hermano Buenaventura, leámoslo, discutamos como hermanos? En fin, anden filosos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podemos conciliar la idea de la evolución con la creación usando la trampa de la voluntad divina? Me encantaría leerlos. Estamos de regreso, amigos. Vamos a seguir con los grandes escolásticos. Nos vemos la próxima. Un abrazo, chao.